gente, ¿qué tal? Vamos a hacer una excursión desde un lugar súper chulo que es la playa del Portet. Aquí la tenéis, fantástica. En Moraira, ahí detrás de mí está el Peñón de Ifac, luego lo veremos mejor. Y vamos a subir aquí arriba a un monte, el Cap d'Or, Cabeza de Oro. Y ahí arriba hay una torre vigía del siglo XVI. Y bueno, vamos a ver cómo se nos da el día. Y no nos achicharramos demasiado. Venga, hasta ahora. Aquí tenemos el inicio de la ruta. Vamos para arriba. Aquí empieza lo que es la senda. Hasta ahora hemos ido entre chaletazos de súper alto standing. Voy a subir un poco la cámara, a ver si se ve un poco. Este es un lugar donde nada, con el mar de fondo y la serra chelada. Nosotros vamos a acercar para arriba y vamos contando. Como podéis ver, la senda está súper bien marcadita, con líneas verdes y blancas. Algún que otro banquito para descansar, pero no es una senda de hormigón, ¿eh? Eso ya os lo digo, que es una senda de piedra, como es aquí en Alicante común, y la subida seguro que es exigente. Aquí nos han hecho una pequeña escalera para evitar la piedra que resbala mucho. Bueno, aquí hay que tener también muy en cuenta esto. Reserva de la microflora. Microreserva de la flora. La senda continúa por aquí arriba, pero hay gente que ha continuado por aquí. Eso hay que evitarlo para pisar siempre el mismo trozo y que la montaña se pueda regenerar por sí sola y no inmiscuir demasiado en ella. Vamos. El cartel este se nos ha quemado un poco, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ello. ¿Ves? Está señalizado perfectamente, y cuando no es la senda correcta, lo tenemos marcado con una cruz. Eso se hace para evitar que la gente bajemos en línea recta. Intentemos hacer zigzags y vueltas para que cuando llueve torrencialmente no se lleve toda la tierra. Entonces hagamos caso a los expertos. ¡Epa! Se engancha. Hagamos caso a los expertos que nos hacen los trazados para respetar al máximo la naturaleza. Y no nos carguemos el medio ambiente, el otro medio ya no lo hemos cargado. Y reserva de fauna silvestre también. Qué guay. Es lo mismo. Aquí se bifurcan dos. Nosotros debemos de seguir las marcas. Por vigilancia. Y por aquí tenemos la cova del Central. Bueno, pues vamos a verla, ¿no? Esto en su día tenía una valla puesta, pero ahora hay una puesta la valla, un poco peligrosa.
chula de valla. Aquí estamos, en la Cobo de Castellano, la cueva de la Cendra. Esta cueva está encima del se ha estudiado desde el año 35.000 antes de nuestra era. O sea, estamos hablando que ha sido ocupada hasta casi nuestros días. Desde el Homo sapiens, aquí se han domesticado animales, se ha hecho de todo. Qué pasada. Ahora está totalmente abandonada, pero aquí se han encontrado restos de plantas de Próximo Oriente. Se ha encontrado de todo. Y es que baja hasta casi el nivel del mar. Sería fantástico poder entrar y que nos lo contaran, ¿verdad? Bueno, vamos a subir, que tenemos otra linda pendiente. Tenemos que coger otra vez el camino al Cap d'Or. Hemos llegado otra vez al cartel que tenemos aquí. El Portet, que es donde veníamos, la playa, que dice urbanización, nosotros veníamos a la playa. Torre Vigía Cap d'Or y Cobo de la Cendra. Nosotros vamos a continuar hacia el Cap d'Or. Ha sido durilla, cortita pero intensa la subida. Pedazo de mirador, pedazo de mirador. Voy a levantar cámara para que se vea el sitio súper privilegiado que estamos. Ahí delante tendríamos Ibiza. Todavía el día sin bruma se venía un poquito el relieve. Bueno, es una lástima ver los pinos, los escasos pinos que hay, que se ven marrones. Esto es por el estrés hídrico. Está lloviendo muy poquito este verano, porque verano todo el año. Llueve muy poco y solamente tiene verde algunos brotes. Está muy marrón. Es para flipar esta senda, Precioso ver este sendero con el acantilado y el mar al lado. Sitios para descansar. Muy bien. Espero que os guste mucho este paseo. Yo lo estoy disfrutando. Contándolo, ya lo disfruto. Y es que lo chulo es compartir. Sentir que estáis ahí y que todo esto llega a algún sitio. ¿Lo veis? Si queréis venir, podéis venir perfectamente por lo que vengo yo. Y si no, lo podéis ver desde casa tranquilamente y disfrutar de
un enlace si queréis comprar esta, que es la última, la 4, que ya graba hasta 8K, o la anterior, que está muy bien de precio ahora, que es la X3, que han bajado un poco el precio al aparecer esta. Pues podéis entrar y comprarla, que tenéis un descuento. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mirad qué chulada. Benidorm. Qué maravilla. Y aquí tenemos la torre ya y el mirador de la torre. Qué maravilla, ¿eh? Mirad, está lleno de los escombros que han hecho aquí por el camino. Aparte de ladrillos, hay cerámica, que veis que está como pintada aquí al medio. Se ve claramente que son parte de vasijas. Qué chulada, ¿no? Pero aquí se ve más claramente en este trozo. Pues un trozo de vasija o un trozo de maceta, que también puede ser. Aquí tenemos la torre, lo estamos consiguiendo. Estamos aquí en la torre vigía. El viento, no sé si me escucharéis. Bajar, no sé muy bien cómo hacer eso de bajar, pero bueno, si hemos subido, bajaremos. Espero que la gravedad no nos empuje mucho. Yo bizcocho, hasta mañana a las 8. Un beso muy fuerte. Aquí alrededor de la torre
Habían varios aljibes como este, que es donde se recogía el agua para que los vigías pudieran beber, y algún acuarios que otro, un estilos o qué es eso, pues ha dejado alguien que no voy a nombrar apellidos porque no quiero juzgar, pero ya voto si eso lo juzgáis. ¿Qué os parece? Ahí vivían y estaban durante todo el día, durante toda la noche, buscando los piratas. Encendían una hoguera y avisaban que habían piratas. Para que veáis la vida que tenéis vosotros hoy en día, como tengo yo, no tiene nada de comparación. Entonces sí era una vida dura. Antes de tocar ese trabajo, imaginaos. Maravilla. El Portet, la playa del Portet, que es donde hemos salido. Y al otro lado la torre, que desde abajo se veía un cuanto apenas la parte de arriba de la torre. Y nos ha costado una media, no, unos 40 o 45 minutos subir. Es una subida más que interesante y muy aconsejable. Mirad qué bonito. Voy a darme un paseo por aquí arriba para que veáis la maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Super chuli el Portet. Super chuli la zona esta. Somos unos auténticos privilegiados poder disfrutar de esta maravilla, de algo tan bonito. Pues nada, espero que os haya gustado mucho tanto como a mí, porque la verdad es que es una maravilla ver eso que tenemos aquí delante del Portet. Aquí en mi espalda la torre vigía del Cap d'Or. Toda esta zona es el Cap d'Or, Cabeza de Oro, y ha sido una gozada hacer esta excursión en pleno verano. Bueno, un beso, espero que os haya gustado, como he dicho, y que le deis a la campanita, que le deis al me gusta, y sobre todo si tenéis alguna duda, preguntarme, porque a mí lo que me encanta es tener feedback, tener no sé si con el viento se me escucha bien, intento gritar un poquito, ya que estoy aquí al medio de la nada. Pero si tienes alguna duda, oye, ¿cómo se sube? Oye, ¿qué te parece esto? Tal, ¿qué época del año? Yo sin problemas os lo cuento. Por cierto, espero que también os guste mucho mi camiseta nueva, que me va a acompañar en el Camino de Santiago. Un beso de nuevo.